El sistema permite que el cuerpo humano responda a los cambios continuos en su medio interno y en el externo. Por lo tanto, controla e integra las actividades de los órganos y de los sistemas del organismo. Los seres vivos son capaces de detectar los cambios que se producen en el medio y de reaccionar ante ellos para mantener constantes las condiciones compatibles con la vida. Esto lo logra gracias al sistema nervioso. Las funciones en el sistema nervioso sensitiva, integradora, motora, secretora, de asimilación, reproducción, de excreción o eliminación de productos, sobre todo la de relación y traslación. En el sistema nervioso requiere estar coordinado y adecuadamente para que el ser vivo pueda cumplir con una de las leyes biológicas de la perpetuación de la especie y de las funciones superiores del pensamiento, de la belleza del cuerpo y la perfección demostrada por los científicos en el hombre del Vitruvio, que es el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, cuya representación visual y filosófica de la conexión entre hombre y universo. El sistema nervioso no se limita a procesar la información procedente de la periferia, sino que también posee una actividad neural endógena, no bien comprendida, que sirve de base al razonamiento, a la experiencia consciente y a la regulación de la conducta. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y cada uno de ellos tiene una subdivisión que se observa en este mapa conceptual que ustedes están observando. Empezaremos por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido por la parte del encéfalo y la médula. El encéfalo está formado por el cerebelo y el cerebro. El tallo o tronco cerebral está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que conecta el cerebro con la médula espinal. La médula espinal es una prolongación del encéfalo que se extiende por el interior de la columna vertebral. En ella, la sustancia gris se ubica en la parte interior y la blanca en la parte exterior. No olvidemos que la médula espinal establece lo que nosotros conocemos como arcos reflejos, como están observando ustedes en la gráfica. El sistema nervioso en sí, tanto central como periférico, sobre todo central más que periférico, está protegido por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aparte de eso, el encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral, que son tejidos óseos. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios y ganglios. Los nervios son estructuras alargadas, cilíndricas en forma de cables o cordones integrados por la reunión de prolongaciones neuronales, axones y dendritas, que se originan, en la mayoría de ellos, en el sistema nervioso central. Los ganglios nerviosos están formados por acumulaciones de neuronas o cuerpos neuronales que en cierto momento del desarrollo embriológico del individuo migraron a las crestas neurales para situarse en diversos esbozos embrionarios y de ahí constituirse en ganglios. Existen dos tipos de ganglios nerviosos: los sensitivos o cerebroespinales y los ganglios autónomo o vegetativo. Los sensitivos o cerebroespinales también se llaman cefalorraquídeos
¿Por qué? Porque se localizan a los lados del eje encefálico. Desde el punto de vista fisiológico, el sistema nervioso está dividido en somático y autónomo. El sistema nervioso somático está bajo control, consciente o voluntario, y el sistema nervioso autónomo está bajo control involuntario. También sabemos que el sistema autónomo se subdivide en simpático, parasimpático y un sistema entérico. La división entérica inerva el tubo digestivo y regula la función de los órganos internos por la inervación de las células del músculo liso y del músculo cardíaco, así como del epitelio glandular. El sistema somático se relaciona al organismo con el medio externo y depende de la voluntad. Incluye 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios raquídeos y los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Los nervios craneales nacen de la cara del cerebro y del bulbo raquídeo. Son sensitivos, motores o mixtos. Los sensitivos llevan el impulso nervioso desde los órganos de los sentidos a los centros del encéfalo. Los motores son portadores de las respuestas a los estímulos hacia los órganos efectores, y los mixtos formados por fibras sensitivas y motoras. Se observa así en forma esquemática y se lo observa mucho mejor. Cuando hablamos de nervios raquídeos, nosotros hablamos de los 31 pares de los nervios que emergen desde cada lado de la médula espinal. Los nervios raquídeos se nombran de acuerdo a la región donde se origina en la médula espinal. Así, tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se relaciona el cuerpo con el medio interno, regulan las actividades de las vísceras y no depende de la voluntad. Está formado por los nervios simpáticos, 2 cadenas de ganglios y los plexos viscerales. Se vincula con la regulación de las funciones de la respiración, digestión, circulación y excreción, como estamos observando aquí en el esquema. El sistema simpático controla los órganos internos cuando hay situaciones de tensión y aumento en la actividad que estimula al corazón. Contrae las arterias, dilata bronquios, inhibe el aparato digestivo, prepara el cuerpo para la actividad física o para la huida. El sistema parasimpático realiza acciones opuestas al sistema nervioso simpático y prepara al organismo para la alimentación, la digestión, el reposo. Está constituido por fibras nerviosas pertenecientes a algunos nervios craneales y a nervios raquídeos en la región sacra. El sistema entérico, si ustedes ven el esquema, primero y el único es el cerebro y el segundo es el sistema entérico. El sistema nervioso entérico está formado principalmente por 2 plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico está situado entre las capas longitudinales y circulares de la túnica muscular del tubo digestivo, y el plexo submucoso está en la submucosa del tubo digestivo. A menudo este sistema nervioso entérico se denomina segundo cerebro.
Histogénesis del tejido nervioso. El tejido nervioso se forma a partir de la placa neural, es decir, a partir del neuroepitelio. Luego, esta forma un surco llamado surco neural a partir de los bordes de la placa neural, como estamos viendo en el esquema. Y finalmente, la formación del tubo neural por migración de las células a la cresta neural, como se observa en el dibujo. Por lo tanto, podemos nosotros resumir el tejido nervioso y su histogénesis en este esquema del mapa conceptual, donde observamos nosotros la pertinencia en la subdivisión del origen en cada una de estas células de la cresta neural y del tubo neural respectivamente. Tejido nervioso. Entre los 4 tejidos básicos es el que tiene mayor grado de especialización y está altamente diferenciado. Está constituido por casi exclusivamente células y una mínima sustancia intercelular. Está especializado en elaborar respuestas a estímulos del medio interno y del medio externo. ¿Cuáles son las propiedades generales del sistema nervioso? Dentro de estas tenemos las más comunes de la materia viva, que son la excitabilidad y la conductibilidad. La excitabilidad es la capacidad para reaccionar a estímulos químicos y físicos. En cambio, la conductibilidad es la capacidad de transmitir la excitación desde un lugar a otro. ¿Cuáles son los componentes histológicos tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico? 1. Tenemos los elementos nerviosos propiamente, que son las neuronas. Otro, elementos intersticiales como las células de la neuroglia. Y finalmente, el tejido conectivo que va a formar envolturas del tejido nervioso. ¿Cuáles son los componentes celulares? Habíamos indicado que son las neuronas. A través de interacciones recíprocas modulan los impulsos aferentes y eferentes, cumpliendo de esta manera la función integradora de todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso proclama 3 sistemas de receptores que transforman los estímulos exteroceptivos, interoceptivos y propioreceptivos. A ver, empezaremos por los exteroceptivos. Se llama así si reciben estímulos del tegumento externo. Cuando hablamos de los interoceptivos, hablamos de que reciben estímulos de las vísceras. Y cuando hablamos de los propioceptivos, hablamos que estos reciben estímulos del aparato locomotor, es decir, músculos, articulaciones, tendones. Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. El término neurona fue acuñado por Waldeyer en el año 1891. El número de neuronas aproximadamente en el organismo, según Henneser, es de 100.000 millones de neuronas. ¿Cuáles son las características morfológicas de las neuronas? Cada neurona presenta un cuerpo y 2 tipos de prolongaciones. El cuerpo o soma contiene su núcleo y su citoplasma, y las prolongaciones son el axón y la dendrita, o las dendritas. Entonces, tenemos que el cuerpo neuroniano o soma posee una forma variable de diámetro
que varía entre 4 hasta 150 micrómetros. Existe una relación entre el tamaño del cuerpo neuroniano o soma y la prolongación axónica. Así, en una neurona cuyo cuerpo celular es menor a 25 micrómetros de diámetro y presentan axón corto y amielínico. A estos se denominan neuronas Golgi tipo 2. En cambio, una neurona cuyo cuerpo celular es mayor a 25 micrómetros de diámetro y el axón es mielinizado y es mucho más largo, hablamos de las neuronas Golgi tipo 1. El núcleo. ¿Qué características tiene? Es único, es grande, es excéntrico, es pálido, tiene su cromatina fina y está uniformemente dispersa como eocromatina. El núcleo es central con relación al cuerpo o al soma, y su nucleolo es único, muy visible y grande, como si fuera O de búho. El núcleo, si bien es único en la generalidad, pero existen excepciones. Ejemplo, los ganglios autónomos pelvianos y simpáticos y sensoriales, donde nosotros observamos ahí dos núcleos en una sola neurona. Citoplasma. El citoplasma que rodea al núcleo se denomina pericardio y contiene 1. Organelos filamentosos, organelos membranosos e inclusiones. Dentro de los organelos filamentosos que forman el citoesqueleto de la neurona, los organelos membranosos son complejo de Golgi, mitocondrias, centrosomas, lisosomas, retículo endoplásmico rugoso, que junto a los polisomas se conocen como corpúsculos de Nissl. Las inclusiones. Dentro de las inclusiones están la melanina, lipofucsina y glucógeno. La sustancia Nils. La sustancia Nils consiste en gránulos distribuidos en la totalidad del cuerpo celular, excepto en la región del cono axónico. La sustancia de Nils está compuesto por retículo endoplásmico rugoso, dispuestos en forma de cisterna, como lo estamos viendo acá. La función es sintetizar las proteínas que fluyen a lo largo de las dendritas y del axón y reemplazan a las proteínas que se degradan durante la actividad celular. El aparato de Golgi. Las proteínas producidas por las sustancias de Nils son transformadas en glucoproteínas. Cada cisterna del aparato de Golgi se especializa en diferentes reacciones enzimáticas. Al final, las proteínas son empaquetadas en vesículas para su transporte a las terminaciones nerviosas. El aparato de Golgi también es activo para la producción de lisosomas y en la síntesis de membranas celulares. Otros organitos citoplasmáticos. Las mitocondrias son pequeñas, su estructura presenta particularidades. Las crestas, por ejemplo, se orientan en forma paralela al eje longitudinal. Los gránulos densos de la matriz están ausentes o son raros. La membrana exterior de la mitocondria contiene monoaminooxidasa, que es una enzima importante para la degradación de las catecolaminas. Otro organito, el centrosoma, contiene 2 centriolos en el embrión. Las neuronas adultas casi no tienen centrosomas típicos, por lo que se considera que las neuronas no sufren división celular. Otro organito, los lisosomas, son numerosos debido al recambio de la membrana celular y de los demás componentes. A menudo se observan cuerpos residuales de lipofucsina. Este esquema nos muestra cómo varía la formación y las características de la mitocondria. Esta que está con una flechita corresponde
a las mitocondrias de la neurona. La neurona tiene estas características típicas que vamos a ir viendo al demás. Inclusiones. Dentro de las inclusiones tenemos los melanosomas, la lipofucsina, el hierro, los lípidos y el glucógeno. ¿Qué son los melanosomas? Son gránulos que contienen pigmento pardo, oscuro o de melanina, y se hallan en las neuronas de la sustancia negra, lucus cerebrus, núcleo motor dorsal del vago y los ganglios simpáticos y espinales. No se conoce su función. La lipofucsina son gránulos de color pardo amarillento, se acumulan durante el envejecimiento y desplazan al núcleo y a los organelos citoplasmáticos. La vitamina E y la actividad física disminuyen su formación. El hierro, cuya cantidad aumenta en número con la edad. Los lípidos, gotitas que representan una reserva metabólica. El glucógeno, no hay en el tejido nervioso adulto. El citoesqueleto de la neurona. El citoesqueleto de la neurona está altamente organizado, mantiene la forma característica de las neuronas y sobre todo del axón. Al microscopio electrónico se ha identificado los siguientes componentes del citoesqueleto. 1. Los microtúbulos. 2. Los filamentos intermedios o neurofilamentos. Y 3. Los microfilamentos. Estos se observan en esta forma: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microtúbulos o neurotúbulos son largos y rectos, constituidos por tubulina, proteínas dendríticas y la proteína asociada al microtúbulo, denominada MAP. Los filamentos intermedios o neurofilamentos son componentes más estables del citoesqueleto y están constituidos por polipéptidos fibrosos con una estructura parecida a la molécula de colágeno en hélice o soga, dándole mayor resistencia a la tracción. Identifica a las neuronas. Los microfilamentos corresponden a los filamentos de actina que se unen a la membrana plasmática. Se observa aquí los tres que hemos descrito con las características citomorfológicas de cada una de ellas. Prolongaciones o procesos neuronales. Entre ellos tenemos las dendritas y los axones. Empezaremos por las dendritas. Deiters en 1865 diferenció la dendrita del axón. Son prolongaciones o extensiones protoplásmicas del cuerpo neuronal que permiten a la neurona obtener una gran superficie de recepción, como se está observando en la gráfica. ¿Qué características tienen? Son cortas de longitud, son anisodiamétricas, gruesas en su punto de emergencia y delgadas gradualmente en sus extremos. Su ramificación es dicotómica, en ángulo agudo. Están cubiertas de gémulas o espinas, todas las dendritas. El axón o cilindro eje es la prolongación principal de la neurona. Tiene su origen en el cono axónico, cono de origen o cono de implantación. Permite a la neurona emitir respuestas a los estímulos. ¿Cuáles son sus características? El axón es único, es delgado, es isodiamétrico. Si emite colaterales, estas son en ángulo recto. Su longitud varía, puede llegar hasta 100 centímetros. Su extremo distal termina en una ramificación profusa llamada bulbos o telodendrón o arborización terminal. Las espinas dendríticas corresponden a puntos de contacto sináptico. No hay en la base del
de los largos tramos ni en el cuerpo celular. Muchas neuronas piramidales de la corteza cerebral tienen alrededor de 4.000 espinas por célula, llegando a constituir el 40% del área total de las dendritas y del cuerpo celular. Las células de Purkinje presentan 180.000 espinas por célula. ¿Cómo clasificamos las neuronas? Las neuronas podemos clasificar de acuerdo al tipo de su prolongación en neuronas homópodas y neuronas heterópodas. Las neuronas homópodas son un solo tipo de prolongación, es decir, o hay acción o hay dendrita. Las neuronas heterópodas tienen axones y dendritas. Las neuronas también se dividen de acuerdo al número de prolongaciones. El número de prolongaciones que pueden dar lugar: 1. Neuronas unipolares verdaderas. 2. Neuronas pseudounipolares. 3. Neuronas bipolares. Y finalmente las neuronas multipolares. En las neuronas unipolares verdaderas hallamos en los embriones. Las pseudounipolares hallamos en los ganglios sensitivos. Las bipolares en la retina y el epitelio olfatorio. Las multipolares, que son las células piramidales de la corteza cerebral y cerebelar. De acuerdo a la longitud del axón, se pueden dividir las neuronas en tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2, como ya hemos explicado. Aquí podemos observar a las neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares, con las características propias que ya hemos explicado. También las neuronas se pueden dividir de acuerdo al patrón de ramificación dendrítica, isodendrítica, iriodendrítica y finalmente alodendrítica u oligodendrítica. De acuerdo a la forma del soma pueden ser globosas, estrelladas, piramidales o piriformes. Son globosas cuando el cuerpo es redondeado, como en el ganglio raquídeo. Son estrelladas porque tienen una forma irregular y hallamos en la asta de la médula. Piramidales hallamos en la corteza cerebral, piriformes en el cerebelo, las células de Purkinje. Aquí podemos observar las que acabamos de indicar. Cada una de ellas corresponde a la clasificación que hemos explicado anteriormente. Existe otra clasificación que son según su función: neuronas sensitivas o aferentes, neuronas asociativas o interneuronas y neuronas motoras o eferentes. Las neuronas sensitivas conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. Recogen información del entorno para ser procesada en el cerebro. Las neuronas asociativas permiten comunicar las neuronas sensitivas con las motoras. Se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central. Y las neuronas motoras llevan el impulso nervioso desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores, llevando los impulsos del soma a los motores. Neuronas sensoriales reciben los impulsos. En el hombre y los animales superiores están situados en los ganglios superiores. Recogen los estímulos del exterior mediante una larga dendrita. A su vez, las neuronas transmiten el estímulo a los centros internos a través del cilindro eje. Las sensoriales, estamos viendo los ejemplos. Las motoras, situadas en el sistema nervioso,
Desde allí envían impulsos a lo largo de los axones. Provocan una respuesta adecuada. Podemos ver estas en la gráfica. Las neuronas de asociación normalmente se encuentran constituyendo el reflejo simple o el arco reflejo simple. Es decir, que estas pueden ser, como describe aquí Golgi, en la retina y aquí al lado derecho con otra tinción. La glía son elementos constitucionales del sistema nervioso que sirven de apoyo y sostén a las neuronas. Las funciones que desempeñan son de protección, nutrición, aislamiento de los tejidos extraneuronales. Si bien el número de neuronas alcanza a varios millones, esta cifra se quintuplica con el número de células gliales y neurogliales. La relación actual está 1 a 10. Tipos de células de la neuroglia son 1. Epitelio ependimario, que revisten las cavidades del conducto del sistema nervioso. 2. Macroglia. Dentro de la macroglia tenemos dos elementos celulares: astrocitos protoplásmicos y fibrosos, nutren al cuerpo neuronal y a los axones respectivamente. Y 2. Los oligodendrocitos u oligodendroglia. Son células que forman mielina alrededor de los axones. Aquí podemos ver los astrocitos propiamente dichos, los fibrocitos, la microglia y la oligodendroglia. La microglia tiene por función la defensa mediante la fagocitosis. Estas células tienen movimiento. La neuroglia periférica son dos: los anficitos o células satélites y las células de Schwann. Los anficitos son oligodendrocitos que rodean y protegen el cuerpo de la neurona de los ganglios periféricos. En cambio, las células de Schwann rodean los axones de los nervios periféricos para formar la mielina. Por lo tanto, su función es similar a la de los oligodendrocitos que ya hemos indicado. Telodendroglia. Son oligodendrocitos que rodean y protegen las terminaciones nerviosas. Podemos ir viendo acá fibrocitos, astrocitos fibrosos, astrocitos protoplásmicos, oligodendrocitos, microglia, con las características descritas anteriormente. El epéndimo es epitelio cúbico simple que recubre la superficie interna de los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. En el epéndimo, los tanicitos no son más que una proporción inferior del tercer ventrículo con prolongaciones que se extienden hasta la pía madre. Estamos viendo aquí las características de los oligodendrocitos, aquí los epidendimocitos, los tanicitos, y toda esta porción celeste es el líquido cefalorraquídeo en el canal central o en los ventrículos. Lo mismo acá estamos viendo en un corte transversal las células ependimarias y aquí con otra tinción también las células ependimarias. Fibra nerviosa. Son axones con vainas correspondientes de envoltura y protección y se los llama nervios. Nervios son el conjunto de fibras nerviosas unidas por tejido conectivo con estructuras vasculares y nutricias. Los nervios pueden ser gruesos, presentan epineuro, tejido conectivo que aglomera varios fascículos, presenta un perineuro, tejido conectivo que recubre un fascículo o grupo de nervios, y finalmente el endoneuro, que es el tejido conectivo que recubre al nervio.
Algunos llaman la vaina de Henle. Nervio nervosum es el nervio, el endoneurio, y vaso nervosum es el endoneurio que se encuentra ahí. Nosotros podemos ir viendo las características aquí en los fascículos hasta llegar al axón envuelto por el tejido conjuntivo, las células o vainas de Schwann, el endoneurio, y así sucesivamente se irá formando la estructura de un nervio. Aquí podemos ver lo mismo, pero un córtex transversal es tejido nervioso, que hablamos aquí en la parte externa, el epineuro, en la parte de un fascículo, el perineuro, y rodeando a cada axón, el endoneuro. El axón más la vaina de mielina se denomina fibra nerviosa. Aquí lo mismo que el anterior esquema, ya vemos con tinción universal, un menor aumento y un mayor aumento. Todas las características indicadas anteriormente. Lo mismo acá, estamos viendo la membrana externa de todo el nervio, el epineuro, el perineuro, un fascículo, y en el interior, como estamos viendo acá, el endoneurio. Las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas constituyen el sustrato morfológico que permite tanto la interrelación de los distintos elementos que forman el sistema nervioso entre sí, como la relación del sistema nervioso con el medio ambiente. Los sitios de contacto activo a través de los cuales se establecen influencias de carácter excitatorio o inhibitorio se denomina sinapsis. Sinapsis. Hay dos tipos principales de sinapsis, las químicas y las eléctricas. Las químicas no tienen continuidad entre el citoplasma de dos células. Estas están separadas por un espacio pequeño, el espacio sináptico o hendidura sináptica, synaptic cleft, de 20 a 40 nanómetros. Las sinapsis eléctricas, sí, en estas existen uniones especiales entre las neuronas que sirven de puente entre sus citoplasmas. Una unión eléctrica es un gap junction de 3.5 nanómetros. El nanómetro, recordemos que es la millonésima parte del metro. Sinapsis química. Siempre conduce la sinapsis en un solo sentido. Es decir, desde la neurona que segrega la sustancia transmisora, que es la presináptica, hasta la neurona, es la que actúa el transmisor, que es postsináptico. Aquí podemos ver nosotros las terminaciones de una neurona y los canales iónicos generados en la diferenciación, en la despolarización. Las sinapsis eléctricas normalmente son uniones de hendidura con canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica a través de los conexones, como estamos viendo en la gráfica. Los canales forman puentes que permiten el flujo de la corriente iónica. Esta rápida propagación de la actividad de una neurona a otra asegura que un grupo de neuronas realiza la función idéntica y actúan juntas. Desde el punto de vista estructural, las sinapsis químicas pueden ser sinapsis axón-dendríticas, axón-somáticas, axón-axón y dendrodendríticas. Se ve lo mismo, la clasificación, forma esquemática. Toda sinapsis va a presentar una zona denominada presináptica y un espacio denominado intersináptico y una zona postsináptica. En la zona presináptica, el extremo terminal del axón está ensanchado y forma un botón llamado botón sináptico, con gránulos que contienen neurotransmisores.
La hendidura intersináptica es un espacio que separa el botón del componente postsináptico que se despolariza al contacto con los gránulos neurosecretores. Lo que acabamos de describir, estamos viéndolo acá en forma gráfica. ¿Cuáles son los elementos importantísimos? Los neurotransmisores son los mediadores químicos de la sinapsis. Existen de muchos tipos. Algunos de estos ejemplos: acetilcolina puede ser un activador o un inhibidor. Se encuentra en el sistema nervioso central, en los ganglios, placas neuromuscular. Es muy frecuente en el organismo. Catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, se encuentran en niveles altos en los órganos internos, suelen ser normalmente activadores. Dopamina, serotonina, GABA-amino, butírico son inhibidores. Aquí podemos hacer un resumen de estos neurotransmisores. El neurotransmisor, la ubicación, el efecto y la función. Acetilcolina, glucomato, ácido amino gamma butírico, dopamina, serotonina, endorfinas. Cada uno de ellos con funciones específicas y características también específicas. ¿Cómo se genera y cómo se conducen los impulsos nerviosos? A través de los canales de escape de potasio. Permite que entre mayor sodio en la célula y salga mucho potasio que el sodio que penetra. Aquí se denomina, por lo tanto, bomba de sodio y potasio. Bombea sodio fuera de la célula y potasio al interior de la célula. Existen 3 iones de sodio y 2 iones de potasio. La conducción de la señal eléctrica es a través de la abertura de canales de sodio y a una entrada de sodio. La membrana es despolarizada, existe un periodo llamado refractario, se abren los canales de potasio controlados por el voltaje, se restablece el potencial de reposo y existe un potencial de acción específico, como estamos viendo en la gráfica. El estímulo, vean, el estímulo, membrana en reposo, la despolarización, se inicia el impulso nervioso, la repolarización, el impulso nervioso es conducido a lo largo del axón y se repolariza. Fibra nerviosa. Una fibra nerviosa está formada por el axón y sus cubiertas o vaina de mielina. La vaina de mielina está formada por el enrollamiento de la membrana celular, por los oligodendrocitos alrededor de los axones en el sistema nervioso central, por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. La ausencia o presencia de mielina permite clasificar a las fibras en mielínicas y amielínicas. De mayor espesor las mielínicas y menor espesor los amielínicas. La envoltura en el sistema nervioso central, formadoras de mielina, sistema nervioso central, reiteramos, los oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, reiteramos, las células de Schwann elaboran mielina. Mielinización. Esta vaina actúa como aislante nervioso. Los axones que carecen de esta cubierta se denominan amielínicos. Está observando aquí. Hay 2 tipos de células gliales que producen vaina de mielina: las células de Schwann y los oligodendrocitos. Las primeras en la periférica y las segundas en el sistema nervioso central. Observamos aquí las características de la mielinización, cómo empieza rodeando en forma espiral al axón. Ganglios. Los ganglios
que contienen somas neuronales sensitivas no son estaciones sinápticas. Los ganglios que contienen somas de neuronas autónomas son estaciones sinápticas y se subdividen. Los ganglios que contienen somas de neuronas sensitivas no son estaciones sinápticas, se subdividen en ganglios de la raíz dorsal del nervio espinal y ganglios sensitivos del nervio craneal. Los ganglios que contienen soma de neuronas autónomas son ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos, cada uno con sus respectivas subdivisiones. Ganglios. ¿A qué se llama ganglio? Es un acúmulo de cuerpos de células nerviosas fuera del sistema nervioso central. En los ganglios, las neuronas van acompañadas por células gliales que se denominan satélites. Alrededor de todo el tejido nervioso periférico se encuentran cápsulas de tejido conectivo de grosor variable, según la proporción de tejido parenquimatoso presenta irrigación si es necesario. Se observa en esta forma un ganglio, la cápsula y los cuerpos neuronales, como están viendo ustedes. A mayor aumento, la misma tensión, tenemos las células satélites, las neuronas ganglionares, características de esto. Muchas gracias.